Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con la grabación que habíamos comenzado la vez pasada. Vamos a seguir hablando de qué es el significado o lo que representa la palabra Israel. Ya habíamos comentado también que no se está refiriendo al Estado de Israel allá en el Medio Oriente ni nada por el estilo, sino se está refiriendo a otra cosa cuando se habla cabalísticamente. Y siempre ha sido así. Bueno, por el mismo significado de lo que es Israel, que después fue retomado por una serie de individuos, formaron una religión y luego formaron un estado y ya todo lo que sabemos. Pero cabalísticamente sigue estando presente el, el verdadero significado de esto. Bueno, el Israel en el hombre, dice el maestro. ¿Qué significa ser israelí? ¿Un lugar en el mapa o algo en mí, como dice el maestro? Servir en el ejército, contar un chiste, pararme firme cuando suenan las sirenas. Y se acostumbra mucho que en Israel, a una cierta hora sonando las sirenas, pues se paran todos y se paran todos, se cancela todo y si hay coches en la calle, se paran todos los coches y se bajan y saludan. A eso se refiere con pararme firme cuando suena la sirena, buscar el amor, cortar de buena manera, abrazar cuando se está mal, esperar juntos al próximo diluvio o dirigirse en dirección a él, ir directo hacia la luz, elevarse directo a él, elevarse directamente a la luz. Estas sencillas y emotivas palabras, tomadas de la canción Ser Israelí, del grupo Hador HaHaraon, que es la última generación, es la mejor manera de comenzar esta parte de la lección, que trata del nivel de Israel en el hombre. Entonces dice el Raf, ¿qué significa ser israelí? En la parte anterior de la lección, acá arriba, estudiábamos que Israel es un discernimiento en el deseo. Israel es un discernimiento en el deseo. Parte del deseo que está más cercana en sus características a la luz. Pero también estudiamos que contrariamente a la forma de Israel en el deseo, nosotros distinguimos otra parte que está naturalmente más alejada de la luz, denominada naciones del mundo. En el mundo, dice el Raf, en general, estas dos formas de deseo se manifiestan dividiendo a las personas en dos grupos principales. Aquellas que se encuentran por su naturaleza más cercana de la corrección y las que se hallan naturalmente más lejos de la corrección. Ya hablaremos del 1% y del 99%. Ya veremos qué significa eso. Y como en el mundo, así en el hombre.
también podemos dividir los deseos en nosotros en dos grupos principales. Y he aquí lo importante, cabalísticamente hablando, y lo importante para los que quieran comenzar el sendero de la espiritualidad o el sendero de la sabiduría de la Kabbalah. Podemos dividir los deseos en nosotros en dos grupos principales. Los deseos en el nivel de Israel y los deseos en el nivel de naciones del mundo. También en nosotros, en nuestro interior, hay deseos más burdos, más densos, que aparentemente nos alejan de la espiritualidad. Y hay deseos más puros que nos atraen hacia la espiritualidad. Así, por ejemplo, dice el Rab, el deseo con el cual estamos sentados ahorita en este momento leyendo este libro de estudio, pues es un deseo puro entre nuestros deseos y se llama Israel, que está dentro de nosotros. Pero por supuesto, dice el Rab, también hay en nuestro interior otros deseos que aparentemente nos alejan del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Y estos son los deseos más densos que se encuentran en nuestro interior. Estos deseos son los que llaman los sabios cabalistas las naciones del mundo. Y hay entre nosotros también. Así pues, como lo aprendido hasta ahora, seguramente, dice el Rab, ya saben que los deseos que aparentemente nos alejan de la espiritualidad, y recuerden esto, el Rab dice aparentemente nos alejan de la espiritualidad, cumplen también justamente un rol muy importante en nuestro camino espiritual. Sin el nivel de las naciones del mundo en el hombre, de esos deseos que aparentemente alejan, sin los obstáculos e impedimentos que se nos van revelando en nuestro camino espiritual, no obtendríamos toda la profundidad que existe en la espiritualidad. Así que justamente las dificultades que surgen en el camino son las que nos permiten renovar, hacer grande el deseo por el vínculo con el Creador en todo su fulgor. Y dice el Rab, el mismo principio lo encontramos en nuestra vida material. También en nuestro mundo, pues las dificultades que van apareciendo respecto a la implementación de algún objetivo o alguna meta determinada, se revelan finalmente como una especia, como algo agregado que le da fuerza y que le da un sabor especial a dicha meta y dicho trabajo por conseguir dicha meta. Así que debemos aprender a trabajar con estas dos partes del deseo que se revelan en nosotros. Israel y naciones del mundo. Y hago el comentario, ambas son importantísimas. Y sirven para acrecentar en todo lo posible nuestro deseo hacia la espiritualidad.
a través de ambas formas. Es como un hombre enamorado de una mujer, dice el rap. Tanto que el amor no lo deja dormir, así debemos utilizar el nivel de Israel que hay en nosotros, a través de nuestro anhelo de relacionarnos con el Creador, para aumentar la importancia de la espiritualidad. Y así como también la mujer que se oculta del hombre para encender su amor, pues así deberíamos utilizar el nivel de lo que nos quiere decir naciones del mundo que hay en nosotros. Que son los deseos que supuestamente nos alejan del Creador. Y esto es para despertar un deseo más grande, más intenso, más resistente, más sólido por el deseo de la espiritualidad. Y al llegar al nivel necesario, este deseo se materializa, por decirlo de alguna forma, en nosotros y se hace más grande para seguir caminando dentro del sendero de la espiritualidad. Entonces dice el Raf que es realmente ser israelí, según la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, ser israelí significa, y no se olvide esto, significa despertar dentro de nosotros el ansia de relacionarnos con el Creador. Repito esto, despertar dentro de nosotros el ansia de relacionarnos con el Creador. No el ansia de vivir en alguna parte del territorio israelí o visitarlo, o andar por ahí en la playa, o vete a saber. Esto es ser israelí, porque en el mismo territorio de Israel hay gente israelí y hay gente con naciones del mundo. Nada tiene que ver el territorio, la religión inclusive. Ser israelí significa despertar dentro de nosotros el ansia de relacionarnos con el Creador. Porque el término Israel viene de Yashar el, que significa directo hacia el Creador. Quien tiene su deseo dirigido hacia el Creador. Quien tiene la renovación del vínculo con el Creador. ¿Y qué es el Creador? Pues el atributo de otorgamiento. Entonces, Yashar el es quien tiene el deseo dirigido hacia el otorgamiento. Y no tiene ninguna importancia su nacionalidad o su religión o su raza. Ninguna importancia. Y no se nos olvide esto nunca más. El rabino Baruch Shalom Ashlag, mejor conocido como el Rabash, que fue el primogénito de el Bala Sulam, escribe sobre esto en el artículo, en el artículo que se llamaba o que se llama Aquel que reforzó su corazón. Quien desea ir por el camino del Creador se le llama Yashar El.
que va en sentido directo al Creador. O sea, que todas las acciones que realiza desea que se eleven directo al Creador y no desea que haya otra intención más que esta, dice el Rabash. Es decir, dice el Rab, en el sentido espiritual, israelí es aquel que tiene ansias del Creador, ansias del otorgamiento. Y no importa si es americano o ruso, africano o asiático, moldavo o camboyano, iraquí o israelí, mexicano o colombiano o de las islas Fiji o de donde sea. No importa tampoco el color de su piel, no importa ni su sexo, y esto es muy importante, ni su sexo, mucho menos su religión. Si se ha despertado en el hombre el punto en el corazón, si se le despertó el deseo de renovar el vínculo con el otorgamiento o con el Creador, entonces esta persona es llamada Israel. Punto. Hoy en día, cuando el deseo único que fue creado en el plan de la creación se despierta por primera vez para implementar el propósito de su existencia, millones de alumnos alrededor del mundo, sin diferencia de religión, raza o género, se unen a la maravillosa aventura del estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Dice el Rab, decenas de miles de personas en el mundo ya estudian Kabbalah metódicamente en marcos oficiales de estudio de Kabbalah para todos. Y otros billones alrededor del mundo consumen con diferente regularidad material de esta academia de Bnei Baruch. Nuevos grupos de estudio se van abriendo continuamente, invitan a todo el que desee estudiar la sabiduría de la verdad. Y aún así, dice el Rab, en la sabiduría de la Kabbalah, las cosas no son tan sencillas. Quien ha nacido en este mundo material de padres judíos, lo que es llamado pueblo de Israel, en la exterioridad, tiene a pesar de todo, según la ley de la raíz y la rama, un rol especial que debe cumplir. Sobre este papel estudiaremos más ampliamente, dice el Rab, al final de esta unidad de estudio. Bueno, el Rab nos pone a prueba nuevamente y nos dice, según la sabiduría de la Kabbalah, quién es israelí. Bueno, ya lo van a discernir ustedes. El siguiente punto es 2, que son 1. Permítanme un segundo. Dos, que son 1. Un midrash, que significa una interpretación bíblica, un midrash conocido, dice el Rab, cuenta
que antes de entregar la Torá a Israel en el monte Sinaí, dio vueltas el Creador entre los pueblos del mundo y se la ofreció primero a ellos. Uno por uno fue pasando el Creador entre los pueblos y les preguntaba si querían recibir la Torá. Y cada vez le contestaban que no. Hasta que llegó al pueblo de Israel. Hasta aquí, el Midrash o esa interpretación bíblica. De aquí en adelante la historia es más o menos conocida. Lo que a primera vista pareciera una simple fábula o el mito de un pueblo, es en realidad una descripción profunda de las fuerzas internas que se encuentran en la base de la creación. Las fuerzas más internas que se encuentran en la base de la creación de toda alma encarnada. Este relato nos explica cómo debemos ordenar dentro de nosotros la relación correcta entre las dos partes del deseo, llamadas Israel y naciones del mundo, y cómo debemos corregirlas por medio de la sabiduría de la Kabbalah, que también es llamada Torah. Así que, sobre la relación correcta entre las dos partes del deseo y sus correcciones, estudiamos en partes anteriores de la lección para poder entender el Midrash con el cual abrimos esta lección. Y vamos a ampliar un poco más sobre este tema importante, dice el Rab. Según la sabiduría de la Kabbalah, no existe el bien y el mal en el sentido habitual de nuestro mundo. Todo lo que se revela en el mismo, tanto interna como externamente, es parte del plan de la creación para conducirnos hacia el final de la corrección. Y por lo tanto, es bueno en esencia. Esto lo vimos ya hace ya días o hace ya varias grabaciones. Solo depende cómo nos referimos a él y cómo lo utilizamos. La sabiduría de la Kabbalah distingue, dice el Rab, entre dos tendencias diferentes, complementarias en el plan de la creación. 1. La meta de la creación. 2. La corrección de la creación. 3. La meta de la creación, como sabemos bien, es beneficiar a sus creados. Es decir, llenar todo el deseo de recibir que fue creado, con el placer que el Creador desea otorgar. Solo que no está en nuestras posibilidades recibir ese beneficio en forma directa dentro del deseo de recibir. Si lo recibimos directamente, se despertará en nosotros la sensación de vergüenza. Es decir, vergüenza de recibir gratuitamente. Y para evitar este recibir gratuitamente, debemos, entre comillas, dice el Rab, pagar por el regalo. Es decir, esforzarnos para recibirlo. Y el esfuerzo que debemos hacer, que ya es parte de nuestra vida, es corregir el deseo
de tal manera que trabaje en forma de amor y otorgamiento al prójimo. Esta es la forma y este es el esquema. Primero, debemos de recibir, debemos de aprender a recibir con esfuerzo. Y debemos de aprender a trabajar los deseos o el deseo en la forma de amor y otorgamiento al prójimo. Esquemas que no van a cambiar. La corrección del deseo es llamada también corrección de la creación. Y esto es a lo que se refiere cuando llaman corrección del alma o corrección de la creación. Saber recibir. Para lograr implementar la meta de la creación, que es disfrutar, necesitamos las partes más densas del deseo, dice el Raf. Es decir, siempre que utilicemos los deseos más grandes y más densos, podremos recibir más del placer que el Creador desea otorgarnos. Más aún, dice el Raf, el uso de las partes más grandes y gruesas del deseo es una condición para recibir la abundancia. Y solo cuando todas esas partes del deseo se hayan llenado, recibiremos los beneficios que el Creador quiere otorgarnos. Y esto lo grafica en la gráfica número 9. Sin embargo, dice el Raf, para implementar la corrección de la creación como condición para recibir la abundancia, necesitamos las partes más puras del deseo, es decir, las partes más cercanas por naturaleza a la luz. Las necesitamos y solo por medio de ellas podremos adquirir el atributo de la luz y aprenderemos a amar, es decir, a asemejarnos al otorgamiento, a asemejarnos al Creador y entonces recibir toda la abundancia que nos fue prometida en el plan de la creación. Resulta que por parte de la corrección de la creación, las vasijas o Goskelim más importantes son los de otorgamiento, que se llaman, como lo veíamos allá arriba, nivel de Israel. Y por parte de la meta de la creación, los kelim o las vasijas más importantes son los de recepción, es decir, los más espesos, que llamamos, como decíamos allá arriba, naciones del mundo. Pero es importante que se sepa desde hoy mismo que no existe la perfección si falta una de las dos partes. Ambas son necesarias e importantes en la misma medida. El valor de cada una de ellas se mide según el valor específico en la corrección de la creación. Y aquí en el gráfico número 9 ven ustedes una de las primeras gráficas que van a ver muy seguido en el estudio que vamos a realizar sobre la corrección del deseo. Muy comúnmente lo vamos a ver cuando
estemos hablando de las situaciones de los deseos, que sabemos que el deseo involucra la luz que entra, el placer que da y la intención que tenemos para que sea con el atributo de otorgamiento y que no sea con el vicio de la recepción para sí mismo. Y entonces, el Rab dibuja una vasija donde el deseo de hasta abajo de la vasija es el que es más denso, más grande, más grueso, pero la luz para bajar hasta ahí tiene que saber que todo ese deseo abajo tiene la intención ya no de recibir para sí mismo, que era lo que le daba el grosor, sino que se va hacia una intención para otorgar. Y entonces la luz sí llega hasta abajo. Y eso te permite llegar al propósito de la creación, entender que ese placer va a ser 100% el mayor cuando logra penetrar hasta dentro de la vasija, a lo más profundo, pero sobre un deseo con la intención de otorgar, porque no va a bajar nada más por bajar. Tienes que cambiarle la intención al deseo, la intención de otorgar. Entonces, si esto sucede, verás la corrección de la creación, verás que la vasija, se vuelve de otorgamiento y vas a obtener y aparece todo el beneficio de placer, pero no es para ti, es para el Creador. Ya lo veremos con mucha calma. Es un asunto pero que muy complicado de entender, pero es más complicado de aplicarlo en sí mismo. Pero no es imposible, porque ya estamos dentro del camino. Bueno, ya lo veremos con mucha calma en otro libro que hable al respecto de las cuestiones más técnicas de la Kabbalah. Lo importante aquí es entender que este es el procedimiento. Y seguimos con el Rab. De aquí podemos entender también el Midrash con el cual comenzamos la lección. El Creador se dirige con la Torá primero a las naciones del mundo, porque de acuerdo a la meta de la creación, ellas son más importantes. Y solo cuando las partes más gruesas del deseo se llenan de luz, pues se va a implementar la meta de la creación completamente, como lo decíamos. Para comprender mejor de qué estamos hablando, dice el Rab, daremos un ejemplo de la vida cotidiana, conocido por todos. Toda madre se llena de placer cuando ve a su hijo comer bien. Y más aún cuando come su comida. Pues imaginen la siguiente situación. Un sabadito en la casa. La mesa está llena de manjares. Todas las comidas que les gustan. Solo que, curiosa y lamentablemente, simplemente no tienen apetito. Así que con gran esfuerzo y para darle gusto a la madre, comen solo la ensalada de lechuga. Ahora digan ustedes, en una escala del 1 al 10, ¿cuán feliz estará la mamá por esto que hacen? Ha preparado un gran comelitón, pero ustedes solamente comen lechuga.
¿Estará feliz la mamá? En el mejor de los casos, está triste. Para ella no han comido nada. En cambio, si hubieran llegado con gran apetito y comido todo lo que ella prepara, pues estaría inmensamente feliz. Así, al igual que en la cocina de mamá, salvando todas las diferencias, por supuesto, si deseamos complacer al Creador y recibir todo lo bueno que quiere brindarnos, debemos ir hacia Él con mayor y más grueso deseo, voluntariamente, conscientemente. Y solo en Él podremos recibir todo el beneficio que desea otorgarnos. Por eso es que para la meta de la creación, el deseo grueso, profundo, es más importante, porque llega hasta lo más profundo de la vasija. Y es ahí donde se revela el más grande placer. Pero por parte de la corrección de la creación, el deseo más puro es el más importante. O en otras palabras, la intención de otorgar que monta sobre el deseo es la más importante. Así como comemos todos los manjares servidos a la mesa solo para darle placer a nuestra madre, que lo ha preparado todo para nosotros, así, salvando las diferencias, recibiremos toda la abundancia que el Creador nos ha preparado solo para otorgarle. Ahora podemos entender un poquito más profundamente el Midrash con el que abrimos la lección. Ciertamente, el Creador se dirige primero a las naciones del mundo. Así tiene que ser según el orden de realización de la meta de la creación. Pero los deseos gruesos no están preparados para recibir la Torá, que es el sistema de corrección para el cambio de intención, como condición para recibir lo bueno. Solo Israel, que es la parte más pura del deseo, está preparado por ahora para recibir la Torá y corregirse. Y con su corrección permitirá finalmente que la luz llene todas las partes de la vasija, de principio a fin, incluyendo las más densas. Es por eso que solo Israel recibe la Torá. A eso se refiere cuando dice Israel solamente recibe la Torá. En resumen, Israel y las naciones del mundo son dos partes necesarias para implementar la meta de la creación. Punto. En este sentido, ninguna es mejor que la otra. Debemos recordar esto tanto en el trabajo interno de la corrección de los deseos que se van revelando dentro de nosotros, como en el orden de la corrección del mundo, como se manifiesta en la realidad material en las relaciones entre Israel y las naciones del mundo, como lo vamos a detallar en las próximas clases, dice el Raf. Bien, nuevamente nos pone a prueba y nos cuestiona qué parte del deseo es más importante.
La parte llamada Israel o la parte más gruesa llamada naciones del mundo. Lo acabamos de leer. De esta lección que acabamos de leer, o que estamos terminando, los puntos principales fueron: 1. La parte del deseo puro, cercano por naturaleza a la luz, se llama en la sabiduría de la Kabbalah Israel, que viene del vocablo Yashar El. O sea, es el deseo dirigido directamente hacia el otorgamiento, hacia el Creador. Y ese es un deseo que tiene una preparación natural respecto a la corrección, hacia la renovación del contacto con el otorgamiento, con el Creador. Es la parte del deseo que se encuentra por naturaleza más alejada del Creador. La parte que se encuentra por naturaleza más alejada del Creador y es esencialmente más densa se llama, en la sabiduría de la Kabbalah, naciones del mundo, contrario al deseo más cercano que es Israel. En todo el mundo y en cada uno de nosotros podemos distinguir entre estos dos tipos de deseo. Deseo más cercano al atributo de otorgamiento y deseo más cercano al atributo de la recepción para sí mismo. Y a estos dos tipos de deseos se refiere la sabiduría de la Kabbalah cuando habla de Israel y naciones del mundo. Este es un punto muy importante que debemos distinguir y que vimos en esta lección. Otro punto importante. También, dice el Rab, podemos dividir los deseos en el hombre en dos grupos principales: Israel y naciones del mundo. También en nosotros hay deseos más toscos, más gruesos, que nos alejan aparentemente de la espiritualidad, y deseos más puros que nos empujan hacia la misma, hacia la espiritualidad. El asunto de la corrección en cada uno de nosotros, y esto es lo importante dentro del sendero, es que debemos aprender a cómo trabajar con ambos. Utilizar el nivel de Israel que está dentro de nosotros, anhelando conectarnos con el Creador para incrementar la importancia de la espiritualidad. Y además utilizar el nivel de naciones del mundo que también está dentro de nosotros, que son los deseos que supuestamente nos alejan del Creador y que aparecen para despertar en nosotros un deseo más intenso por la espiritualidad, hasta la medida necesaria. Bien, punto número 3. La corrección de la creación, o por parte de la corrección de la creación, las vasijas más importantes son los kelim de otorgamiento, o los kelim que llamamos niveles de Israel. Y por parte de la meta de la creación, los kelim más importantes son, bájale por favor, los kelim más importantes son los de recepción, los más gruesos, llamados naciones del mundo. Y queda claro lo siguiente: no existe perfección si falta alguna de estas dos partes. Ambas son necesarias
e importantes de la misma manera. Y el valor de cada una de ellas se mide de acuerdo al valor específico en la corrección de la creación. No se nos olvide. Vimos en esta lección algunos términos importantes. Cuando decimos puro, sabemos que se refiere a un deseo cercano por su naturaleza a la luz, al atributo de otorgamiento, que es más fácil de corregir. Cuando aparece el término espeso, grueso, tosco, sabemos que se refiere a deseos o a un deseo lejano por su naturaleza a la luz, al atributo de otorgamiento, y que es un poco más complicado o mucho más complicado de corregir. Israel, o el término Israel, es la parte más pura del deseo de recibir. Naciones del mundo, la parte más densa del deseo de recibir. La ley, el colectivo y el individuo son iguales. Todo elemento o parte de la creación contiene todas las partes de la misma. Así como distinguimos en toda la creación entre deseos puros y deseos densos, también en el hombre podemos distinguir entre ellos. Siguiente, preguntas y respuestas. ¿Qué es Israel y naciones del mundo según la sabiduría de la Kabbalah? Respuesta, dice el Rab. Israel y naciones del mundo son dos discernimientos del deseo de recibir. Israel es la parte más pura del deseo, naturalmente más cercana a la luz y por lo tanto más fácil de corregir. Pero también son partes del deseo de recibir. No quiere decir que Israel es la parte ya corregida, no. Esto es muy importante. Israel es la parte más pura del deseo, pero también hay que corregirla. Pero es mucho más sencillo corregirla porque naturalmente está más cerca de la luz. Naciones del mundo es la parte más gruesa de dicho deseo, más alejada de la luz por su naturaleza y por lo tanto es más difícil de corregir. Con esto que les acabo de decir, se dimensiona todavía más el asunto de Israel y naciones del mundo. Pregunta. Según la sabiduría de la Kabbalah, ¿quién es israelí? Según la Kabbalah, dice el Rab, israelí es toda persona a quien se le ha despertado el punto en el corazón y anhela la conexión con el Creador, la revelación de la espiritualidad, sin importar su sexo, raza, nacionalidad o religión. Si se despertó en el individuo el punto del corazón, se le considera israelí y puede comenzar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah para poder implementar su deseo por la espiritualidad. Pregunta, ¿qué es más importante? ¿La parte más pura del deseo, llamado Israel, o la parte más densa, llamada naciones del mundo?
respuesta. Si lo vemos desde el punto de vista de la corrección de la creación, el sentido de Israel es más importante. Si lo vemos por parte de la meta de la creación, el sentido de naciones del mundo es más importante. Sin embargo, para poder recibir toda la abundancia que el Creador preparó para nosotros en el plan de la creación, debemos utilizar todas las partes del deseo, es decir, la parte israelí y la parte naciones del mundo. Pero para recibir todo lo bueno de la creación, primero debemos corregir el deseo de recibir con la intención, con el fin de otorgar. Eso es verdaderamente muy necesario antes de tratar de que la luz entre en los deseos. Bueno, ya lo veremos con mucha calma, ya lo veremos más técnicamente y la implementación de todo esto en cada uno de nosotros es todavía más complicado. Bueno, con esto vamos a pasar a la lección número 2, que dice desde Babilonia hasta el Estado de Israel. Bueno, pero esta la estudiaremos o la leeremos en la próxima grabación. Por hoy le paramos aquí. Muchas gracias. Buenas noches.